Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a pruebas su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En esta mañana vamos a hablar ahora de que el Espíritu Santo nos capacita para llevar las cargas de los otros. Veremos en esta mañana dos puntos en el pensamiento de Pablo. En primer lugar, versículos 1 y 2. Veremos que el Espíritu Santo nos ayuda para restaurar a otros. En segundo lugar, versículos 3 al 5, el Espíritu Santo nos ayuda a tener un correcto concepto de nosotros mismos. Así que ya hemos visto hasta aquí que en primer lugar, uno de los resultados del andar en el Espíritu, ¿cuál fue? Primeramente, nos capacita para servir a otros por amor. El primer deseo de un creyente lleno del Espíritu Santo es servir a otros. Lo contrario es no tener ningún interés por servir, sino solo satisfacerme yo mismo, ¿cierto? Cuidar de mí mismo, los demás no importan. Pero el lleno del Espíritu, el que anda por el Espíritu, el primer deseo que tiene es servir. Y no nomás servir, sino servir por amor. Es decir, no esperando nada a cambio, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vimos también en estos días, en este capítulo 5, que el Espíritu Santo también nos capacita para vencer la carne. Nuestra carne ya ha sido crucificada, pero cuando alimentamos los apetitos carnales, ella revive y nos mata. Así lo dice Pablo, ¿no? En Romanos. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. Eso significa alimentar el Espíritu, alimentar las cosas espirituales en nuestra vida, y el resultado va a ser que vamos a estar andando en el Espíritu y por ende vamos a vencer la carne. En tercer lugar, hemos visto también que el Espíritu Santo nos capacita para dar fruto. El creyente que anda por el Espíritu es fructífero para con Dios. El que anda en la carne no produce nada de edificación para otros. Y en el día de hoy vamos a ver entonces que nos capacita también para llevar las cargas de los otros, para ayudar a otros. Versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Dice el que es sorprendido. Es decir, este es un hermano que no confesó su pecado, se le sorprendió. Recuerda a Acán en el libro de Josué, que cometió un pecado oculto que estaba afectando incluso la bendición para todo el pueblo, y él finalmente fue sorprendido en el pecado y después confesó. Aquí está pasando algo parecido. Un creyente que no se ha arrepentido. La palabra de Dios dice que el que se arrepiente, el que se aparta, confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero aquí este hermano ha estado pecando, lo ha ocultado, no ha buscado ayuda y ha sido sorprendido. Puesto que nadie cae en pecado de un día para otro, siempre es un proceso largo. Así que cuando los legalistas están enfrente de una situación así, cuando un religioso está enfrente de un hermano que ha sido sorprendido en alguna falta, ¿cuál es la actitud del religioso, del legalista? Inmediatamente condenar. Como en el tiempo de Jesús, los religiosos, buscando encontrar algún error en el Señor Jesucristo para acusarle, arrastraron a la mujer adúltera. ¿Recuerdan? Literalmente la arrastraron y la trajeron delante del Señor. Porque así son los legalistas, así son los religiosos. Ellos siempre están listos para condenar, nunca para restaurar. Ellos quieren juzgar, quieren acusar, no tienen amor por los hermanos. Y aquí vamos a ver que el hombre, la mujer de Dios, que es guiado por el Espíritu, otro fruto que lleva en su vida es que siempre busca juzgar, no,
restaurar, ayudar al hermano que ha caído, ayudar al hermano que está débil. Pero el religioso está listo para juzgar. ¿Recuerdan que también el Señor Jesús fue llevado a la cruz en parte y en buena parte por la obra de los religiosos y de los legalistas? El Señor era puro, perfecto, santo, pero fue acusado y juzgado y sentenciado por los legalistas, por gente religiosa. Lo mismo pasó con Esteban. Esteban era inocente, él estaba predicando la verdad, pero los religiosos, listos para acusar, juzgar y condenar, lo apedrearon. Pablo fue otro. Recuerdan que en Listra también fue acusado y apedreado y fue tenido por muerto, lo arrastraron y lo dejaron fuera de la ciudad, como quien deja estos animales que están a orillas de la carretera, atropellados, muertos. Así dejaron a Pablo. Por la misericordia de Dios, Pablo no murió, se levantó y siguió predicando el Evangelio, recuerdan en el libro de los Hechos. Así que los religiosos y legalistas les encanta cuando un hermano cae y están listos a comentarlo y a esparcir la noticia. Por lo contrario, vosotros, dice el versículo 1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es verdadera espiritualidad? Bueno, por sobre todas las cosas, un creyente que en todas las áreas de su vida está consagrado al Señor Jesucristo. Que el carácter del Señor Jesucristo es transmitido a través de su vida. Y una de las formas prácticas en que la verdadera espiritualidad se ve es que el creyente espiritual es, por sobre todas las cosas, una persona que restaura a otros. La verdadera espiritualidad no se mide por la capacidad de apuntar el pecado con el dedo. La verdadera espiritualidad realmente se mide por nuestra capacidad de levantar a un hermano que está caído. Así que no es por disciplinar, sino por restaurar. El espiritual busca restaurar, el legalista y el religioso busca explotar, exponer públicamente, acusar, condenar. Pero el espiritual siempre busca y desea que los demás amen más a Dios, que sigan al Señor, que le sirvan, que crezcan espiritualmente. Él se goza de estas cosas. Pero el legalista, el hombre y la mujer no espiritual, siempre están mirando a ver quién está mal para señalarlo. En la epístola a los Colosenses, recuerda usted que Pablo dice que uno de sus deseos más grandes es presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ese debiera ser nuestro mayor deseo, ver maduros en Cristo Jesús a todos nuestros hermanos. Pero el legalista se enoja cuando otro brilla más que él, si saben más que él. No le importa el crecimiento de los demás. Aquí la palabra restaurar es una palabra muy linda que presenta el cuadro, por ejemplo, de remendar unas redes de pescar. Si usted ha visto a los pescadores cuando están arreglando sus redes, verá que no es fácil, que es todo un tejido que muchas veces puede ser muy complejo. Restaurar la vida de una persona es muy detallado y debe ser algo muy delicado, pero también la idea de restaurar es la idea del médico que toma un hueso roto o un hueso dislocado y lo pone en su lugar. Muchas veces en el cuerpo de Cristo hay huesos rotos y entre todo el cuerpo necesitamos restaurar esos huesos rotos para que el cuerpo de Cristo siga avanzando. Eso hace el espiritual, porque el fruto del espíritu es amor. ¿Se imagina restaurar un hueso roto o dislocado con brutalidad, sin delicadeza? Aumenta el dolor. ¿Cómo se debe hacer? Con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho amor. Cuando Jesús se presentó, recuerda que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo que Él era como un médico, puesto que los sanos no necesitan medicina sino los enfermos. Cuando Él se presentó como el médico de los médicos, de inmediato fue juzgado. ¿Qué se cree este que? Porque al legalista no le gusta que los que han caído sean levantados. A los legalistas les encanta ver a gente en el suelo para poder juzgarlos, y de esa manera el reflejo que ellos reciben es que ellos están bien y el otro está mal. Eso es totalmente lo contrario a la obra del Espíritu en la vida del creyente. En la vida del creyente el deseo es
que otros se levanten, que otros sean restaurados. ¿Y sabe qué? Cuando usted se preocupa tanto del otro, sus problemas personales desaparecen. Porque nos damos cuenta que muchas veces nuestros problemas son tan pequeños, cuando nos enfocamos en los demás, nuestros propios problemas van desapareciendo porque nos vamos enfocando en los problemas de los otros. Pero el creyente que no le importan nunca a los demás, no se interesa en nadie, él se siente ensimismado con todos sus problemas. Dice ahí muy interesante también, al final del versículo 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El creyente espiritual siempre dice, yo también puedo caer. El legalista, el creyente no espiritual, siempre se presenta con una espiritualidad tan alta, tratando de dar la impresión que él nunca caería en pecado. Pero el creyente espiritual siempre dice, sabe hermano, yo también soy débil. Yo también tengo luchas. El no espiritual nunca dice esas cosas. Siempre se presenta con un gran poder, considerándote. Considérate a ti mismo. El legalista se alegra cuando un creyente cae, cuando un hermano cae y está listo para comentarlo con todo el resto. Además está listo para juzgar con el propósito de mostrar su vida como un buen ejemplo. Mire por favor conmigo un ejemplo que nos da el Señor Jesucristo ahí en Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le gusta irritar a otros, al legalista, al fariseo. Compite con otros, porque él quiere ser el mejor, el más visto, no le importan los demás. El creyente espiritual se considera a sí mismo y se mira en el espejo de la palabra de Dios y dice: yo también necesito al Señor cada día. El legalista, el creyente no espiritual, condena. No se considera a sí mismo y quiere mostrarse como un creyente que jamás pecará. Hermanos amados, debemos estar conscientes de que todos, cada uno de nosotros, podemos pecar también. Ser humildes y aceptar de que todos somos débiles. Mire otro ejemplo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los creyentes espirituales están listos a restaurar, a llevar la carga del otro, pero el religioso gusta con aumentar las cargas de los demás, nunca ayudando a los demás a llevar sus cargas, sino que incluso le aumenta las cargas a los demás. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley se resume en ¿qué cosa? En amar al prójimo. Jesús cargó en la cruz de la misma manera todas nuestras cargas y las quitó y quedaron clavadas allí en la cruz. Esa es la ley de Cristo, la ley del amor. Y si tenemos amor, siempre vamos a estar listos a ayudar a sobrellevar las cargas de los demás. Pero recuerde, como vamos a ver en el último versículo, verso 5, cada uno llevará también su propia carga. Hay algunas cargas que son intransferibles, pero hay cargas que podemos ayudarnos los unos a los otros. El amor de Cristo ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones, Romanos 5:5. El Espíritu Santo lo ha derramado abundantemente en nuestros corazones, de modo que no tenemos excusa para no amar a los demás con el mismo amor con el que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Va a ser justamente este amor el que nos va a dar la fuerza, la sabiduría y la valentía para ayudar a un hermano que ha caído. Porque muchas veces hay soberbia.
cuando enfrentamos una situación así. No siempre queremos reconocer que hemos caído o que necesitamos ayuda. Una de las cosas que más nos cuesta es pedir ayuda. Y cuando nos acercamos a un hermano débil, desanimado, le va a costar reconocer que necesita ayuda. De modo que el amor es aquella herramienta, es aquella virtud en nuestra vida que nos va a ayudar a entrar a conversar, a entrar a ayudar de una manera no invasiva y no condenatoria, de manera que el corazón de nuestro hermano que está débil se abra y reciba la ayuda que viene de Dios. Así como hay que ser con un hueso roto, con un hueso dislocado, una vida rota también debemos atenderla con amor. En el comentario de Gálatas por la Cueva comenta una historia muy interesante. En un desfile había una niña tratando de mirar el desfile y no podía, junto con su pequeño hermano, no podían ver el desfile porque la gente era mucha. Entonces la niña tomó a su hermano y lo subió en sus hombros. Y un hombre le pregunta: niña, ¿no te pesa ese niño? Y la niña le respondió: no, señor, es mi hermano. Versículos 3 al 5, en segundo lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo nos ayuda a tener un correcto concepto de nosotros mismos. Hemos visto hasta aquí que el Espíritu Santo nos capacita para llevar las cargas de los otros. Vimos en primer lugar que nos usa para restaurar a otros, y ahora vamos a ver que nos ayuda también a tener un correcto concepto de nosotros mismos. Y esto es crucial, porque el religioso, al que le gusta ver a los hermanos caídos y no ayudar, le encanta tener un concepto errado de sí mismo. Cada uno debe tener un concepto correcto de nosotros mismos. Humildad, por ejemplo, significa conciencia de la propia pequeñez. Versículo 3 de Gálatas 6 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuándo Pablo explica que no somos nada? ¿Cuándo no somos nada? Primero a los Corintios 13, versículos 1 y 2. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo no tengo amor, por más que hablo, lo único que hago es ruido que molesta a Dios y a los creyentes. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Cuándo no somos nada? Cuando no tenemos amor. Cuando no es el amor el motor que nos impulsa. Pero cuando el amor es lo que nos impulsa, el amor de Cristo, entonces somos instrumentos en las manos de Dios. Y vamos a ser hermanos de bendición que podemos incluso ayudar a otros. Esa es la obra extraordinaria que solo el Espíritu Santo de Dios hace en la vida de un creyente. Cuando nos ayuda a ser hombres y mujeres que tenemos esa capacidad de ser espirituales. ¿Cómo se demuestra? Que restauramos a otros. Pero el religioso, ¿qué hace? Le encanta mostrar que él es más santo. Yo soy más santo que tú. No lo dice, pero lo demuestra con sus actos. Está continuamente hablando de las fallas y debilidades del otro, porque así se produce un contraste, ¿no? Como él siempre está hablando del otro que está mal, el resultado natural es que el reflejo es que él está bien. Se siente y se ve más santo que los demás. Por eso aquí un consejo muy importante, queridos hermanos. Cuídese de prestar oído al hermano o hermana o persona, cualquiera que sea, que siempre le habla mal de otros. ¿Cuándo no somos nada? Cuando no tenemos amor. Dice también, asimismo se engaña. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Someta a prueba. Significa poner a prueba. ¿Qué es el mejor testeador para estas cosas? La Biblia, la palabra de Dios. Ella es el espejo que nos muestra cómo estamos. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios es lo que necesitamos. Hebreos 4:12
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo vamos a poner a prueba nuestros actos? Cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Ella nos avisa cuando algo está mal. Estar continuamente en comunión con el Señor y en la palabra de Dios, vamos a poder poner a prueba nuestros actos. Pero si no, vamos a caer en los legalistas. Mire por favor conmigo Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Qué estaba pasando aquí? Los judaizantes del tiempo de los apóstoles y es del mismo tiempo de la iglesia en Galacia, ¿qué habían hecho? Estaban añadiéndole a la salvación cosas, estaban tergiversando el evangelio. ¿Y qué estaban haciendo? Colocándole cargas a los hermanos. Decían, ustedes no van a ser solamente salvos por Jesús y la gracia y la obra de Cristo. Tienen que cumplir la ley, tienen que observar la circuncisión y otras cosas más. Y aquí, en este debate que estaban llevando, ellos dicen, esas son cargas que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar. Cargas. Mateo, capítulo 23, versículo 4. Un ejemplo similar, pero que nos da el Señor Jesús. El Señor Jesucristo aquí dice que los religiosos, los legalistas, en su tiempo, escribas y fariseos, ¿qué hacían? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hermanos amados, el legalista, el religioso, le encanta poner cargas en los creyentes, normas de hombres, normas religiosas, pero los creyentes siempre están dispuestos a llevar la carga del otro, a ayudar al otro. El pastor Wiersbe comenta aquí y dice que el legalista siempre es más duro con los demás que con él mismo, pero el creyente, guiado por el Espíritu Santo, demanda más de sí mismo que de los demás para poder ayudar a otros. Es así. El religioso siempre es estricto con los demás, pero él es libertino con sí mismo. Siempre es más estricto y permisivo, sí, con él mismo. Mateo capítulo 18. Algo que siempre quiere hacer el hermano espiritual es restaurar al hermano caído, al desanimado, levantarlo, animar. Quiere ganar al hermano, que vuelva a la comunión del Señor y a la comunión de la iglesia. Pero el legalista lo único que quiere es juzgarlo, condenarlo y que se quede fuera de la iglesia. Aquí encontramos cómo debemos restaurar y ayudar a nuestros hermanos. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso para ayudar a un hermano que está débil o que ha pecado. Ir y contarle a todos los demás la situación. Este hermano me ofendió y le cuento a todo el mundo. No. El que hace eso está pecando gravemente contra el Señor y contra la comunión de la iglesia. Lo que tengo que hacer es ir y hablar solo y únicamente con el hermano, en privado, con amor, como el médico que está tratando de arreglar este hueso roto, conversando y buscando la reconciliación. Y dice aquí, si lo logras, has ganado a tu hermano. Allí es donde debieran terminar siempre todos los problemas entre hermanos. Y de hecho no debiera haber, porque si hay amor, y el amor es el motor de la iglesia, nunca debieran haber estos problemas. Pero si los hubiera, el problema siempre debe resolverse entre los actores de la situación, solamente, y no metiendo a otros. Cuando yo voy y le cuento a otro y le cuento a otro, y no voy nunca al hermano en cuestión,
estoy pecando gravemente. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese es un segundo paso, cuando las cosas se complican. Cuando el ofensor no quiere arrepentirse, cuando el que ha pecado voluntaria o involuntariamente ya ha ofendido o ha cometido algo y no ha querido reconocerlo, pero cuando vienen otros, y solamente otros que se les ha pedido que vengan, creyentes espirituales, allí, ¿cierto?, lo ideal es que termine el problema. Pero la disciplina eclesiástica viene solamente en un tercer nivel, cuando el ofensor no se ha querido arrepentir ni en una primera ni en una segunda instancia. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El legalista da vuelta el orden que vemos aquí, y lo primero que hace es expulsar y poner fuera de comunión a cualquier hermano por cualquier situación que a él le parezca mala. Pero el creyente espiritual y la iglesia espiritual, ¿qué hace? Siempre busca restaurar por sobre todas las cosas. Volviendo a Gálatas, capítulo 6, dice, así que, versículo 4, cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El creyente espiritual se gloría solamente en la cruz y solamente en Cristo. El versículo 14, Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero el legalista, ¿qué hace? Como le encanta competir y ser reconocido, le gusta gloriarse a sí mismo, ser reconocido. Le gusta pintar a otros mal y quedar él bien. Pero el espiritual se goza de que otro triunfe, pues cuando un hermano, un miembro de la iglesia triunfa, ¿acaso no todo el cuerpo de Cristo es edificado? Por lo tanto, cuando otro avanza, cuando otro crece, cuando otro hermano en Cristo triunfa, todos los demás debiéramos ponernos contentos. Pero el legalista se molesta, está perdiendo protagonismo. Él quiere ser siempre el mejor. Finalmente, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El espiritual asume sus cargas que son intransferibles. Por ejemplo, si un hermano necesitaba llevar a sus hijos a la escuela y su auto se descompone, otro hermano viene y le ayuda a arreglar el auto, pero solamente ese padre va a ser responsable por el cuidado de sus hijos. Hay cargas que son personales e intransferibles, pero el no espiritual quiere imponer sus cargas personales a otro con el fin de justificar su inmadurez. Aquí las palabras cargas son diferentes, la que vimos por ejemplo en el versículo 2. La carga allí es un tipo de carga, un problema, algo que llevamos sobre los hombros, pero la carga del versículo 5 es una palabra diferente en el original. En el original la palabra carga del versículo 5 es el equipamiento de un soldado. El equipamiento de un soldado. Hay cargas, hermanos amados, que no es justo que se las demos a otros. Hay cargas que son personales, responsabilidades nuestras que son solo nuestras, y que tratar de transferírselas a otros es un error. Debemos dárselas a Cristo. Hay cargas, por supuesto, que podemos ayudarnos mutuamente, pero aquellas que son responsabilidades nuestras, como la de ser un buen padre, un buen esposo, ese tipo de cosas son nuestras delante de Dios. Podemos pedir ayuda, pero tratar de dárselas a otros es un error. Es justificar nuestra inmadurez. Dios quiere que nosotros crezcamos y maduremos en esas áreas. Quiere que sea el hombre y no Dios quien tenga cuidado de ellos. Eso le pasa muchas veces al inmaduro. Queremos una total hombre dependencia. Y eso es un grave error, porque eso es ser niño. Debemos aprender a ser adultos, maduros en Cristo. No debemos querer buscar toda la atención sobre nosotros, que siempre estén pendientes de nosotros. No funciona así.
Porque mientras pienso en cómo ser de bendición a otros y ayudar a otros, ¿recuerdan como lo dijimos al principio? Nuestros problemas van a ir desapareciendo. Porque cuando nos centramos tanto en nosotros, claro, nos vamos a llenar de problemas. Pero cuando miramos al otro, vamos a enfocarnos también en otros y nuestros propios problemas van a ir desapareciendo. Así que, hermanos amados, no busquemos que el hombre supla nuestras necesidades y lleve nuestras cargas, porque vamos a terminar bien decepcionados. Esas cargas personales solo las puede llenar Dios. Así que, hermanos amados, en esta mañana hemos visto que el Espíritu Santo nos capacita para llevar las cargas de los otros. El Espíritu Santo, en primer lugar, nos ayuda a restaurar a otros. En segundo lugar, en los versículos 3 al 5, el Espíritu Santo nos ayuda a tener un correcto concepto de nosotros mismos. Que el Señor nos ayude en esta mañana a que podamos ser transformados en creyentes que restauran, en creyentes que ayudan a otros a crecer, en ser creyentes que ayudan a otros a que se animen. Que el Señor ponga en nuestro corazón entonces en esta semana de buscar necesidades en otros y cómo poder suplirlas. Que de alguna manera el amor de Cristo pueda llegar a otros por medio de nosotros. Oremos.